Hola, ¿qué tal? Yo soy José Antonio Hernández y estamos en una nueva emisión de Sal y Pimienta Fiscal. Y como siempre tratamos de traer temas que pues son relevantes o que son noticiosos en el tema del cumplimiento tributario, laboral y administrativo. Y en este caso no es la excepción, ya lo anunciábamos previamente en algunas cápsulas, la reforma tan importante que existió en materia laboral y en materia de seguridad social, asociada a todas aquellas personas que participan a través de plataformas digitales ofreciendo un servicio, llámese un conductor, llámese una persona que entrega productos de alimentos o que se comercializan a través de la plataforma. Y precisamente, pues derivado de un cambio importante a esta legislación en materia laboral el 24 de diciembre del año pasado, que entra en vigor el 22 de junio, pues vamos a hablar precisamente de pues estos nuevos cambios, cuál es la situación actual que está al día de hoy, porque las normas ya son vigentes y aplicables. Y para esto tengo dos invitados de lujo en la mesa. Tengo a dos socios de Digital Signature, a Carlos Ibáñez y a Germán Pancardo, que han estado analizando esto de manera muy detallada y con los que queremos comentar este tema para que ustedes lo puedan degustar y puedan conocer lo que va a estar aquí. Pues no me queda más que darle la bienvenida a Carlos, Germán. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola, buenas tardes a todos. Buen día, buenas noches, según la hora en que nos estén escuchando. Pues bien, sin más preámbulo, pues comentemos el punto. Y aquí el punto importante es, ¿nos podrías hacer un breve resumen, Carlos, de qué implicó esta reforma y qué componentes tiene para efectos de lo que se tendría que estar cuidando asociado a estas nuevas obligaciones en materia laboral de personas que participan en plataformas tecnológicas? Sí, claro, con mucho gusto, José Antonio. Eh, pues mira, es un trabajo importante, la verdad es un reconocimiento, como lo señalas, en materia laboral y de seguridad social para estos trabajadores o prestadores de servicio a través de plataformas. Eh, este tema es relativamente nuevo, como áreas de derecho modernas, por decirlo de esta forma, que es el tema de plataformas. México ha sido pionero en diversos aspectos de campos del derecho. Por ejemplo, en el 2020 fue pionero México en establecer un régimen fiscal aplicable tanto a plataformas nacionales y extranjeras en materia de renta y de IVA, como a aquellas personas que prestan sus servicios a través de las mismas, es decir, a través de una plataforma de intermediación. Ese fue como el primer acercamiento que se tuvo en materia fiscal. Como lo comentas, en materia laboral, viene un poquito lento o aletargado el cambio, ¿no? Pero también México viene siendo pionero. ¿Por qué? Porque ya reconoce en la Ley Federal del Trabajo que la relación que existe entre el prestador de servicio con la plataforma es una relación de subordinación, ¿sí? Y como tal, la ley les reconoce derechos laborales y de seguridad social. Por ejemplo, eh, como lo comentas, la reforma entró en vigor el 22 de junio de este año. Uno de los puntos obligatorios que las plataformas como patrones tienen que realizar es inscribir a sus trabajadores, que estamos hablando de cerca de 700,000 personas. Eso es lo que ha manifestado la Secretaría de Hacienda o el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, estamos hablando de un universo de 700,000 personas que están en este esquema laboral. Y pues tendrán, como cualquier patrón, que cumplir con sus obligaciones de inscripción al Seguro Social y al Infonavit, entre otros aspectos, reconociendo que esta relación laboral pues tiene cierta flexibilidad. ¿Por qué? Porque pueden tener horarios que ellos decidan. Se establece en la ley algunos montos, ¿no? Como un salario mínimo mensual que la persona trabajadora debería de tener para que tenga ese reconocimiento ya como trabajador. Ok. Estábamos hablando de un ingreso mensual de 8,400 pesos, por ponerlo en números redondos, que son 8,364, pero que ese monto ya de tenerlo le estaría dando los beneficios a estos prestadores de servicio como trabajadores. Entonces, Otra, si un repartidor o un chofer no tiene esos montos, todavía no tendría ese derecho a una inscripción al INSS o al Infonavit, sino tendría que poder estar dentro de ese umbral, este famoso chofer o este famoso repartidor, para estar obligado a su inscripción. ¿Es correcto? Lo que establece la ley y que está ahorita en prueba piloto
porque la misma reforma establecía que habría una prueba piloto ahora para que empezó a partir del 1 de julio, en la cual en esta prueba piloto se haría pilotaje de todo el proceso que estamos hablando de inscripción al IMSS, la prestación de los servicios, todos los trámites que hay que realizar, en base a unas reglas que ya están publicadas, se publicaron el 24 de junio, y acabando la prueba piloto, que sería con el fin de este año, se verificará la experiencia, se revisará cómo funcionó y, valga la redundancia, en función de eso, las autoridades pues, ya verán o proveerán las modificaciones a la propia ley federal de trabajo o a la ley de seguro social para ya poner, digamos, las reglas fijas, ¿no? Ahorita estamos en unas reglas parciales de un periodo de transición, y al punto que comentaban, lo que contempla las reglas es concretamente, eh, al principio de la prueba piloto, que fue el 1 de julio, se dieron 5 días, que fue del 1 al 5 de julio, para que todas estas empresas que estaban fungiendo como patrones en este esquema de plataformas tecnológicas, como lo define la Ley Federal de Trabajo, avisaran al Seguro Social dando de alta a las personas que, y aquí va el presuntamente, porque estamos hablando de futuro, que al arranque del mes de julio, que presuntamente trabajarían con ellas. Digamos que es como tu carga inicial, ¿no? Dices, tengo inscritos en plataforma al 5 de julio más tardar a todas estas personas. Y con eso haces el trámite afiliatorio de alta. Ya De los das de todos, alta. de Todos ellos se todos. dan de alta. Incluso tú puede ser que el día 5 te metiste en la plataforma, hiciste tu inscripción en la plataforma, pues ahí vas al paquete. Te ponen dado de alta, ¿no? Entonces ahora, bien, ¿cómo te dan de alta si no has trabajado? Por eso son presuntos. Te van a dar de alta con un salario mínimo. O sea, vas con un salario mínimo. Y con ese registro vas a estar todo el mes. Ahora, a reserva de explicarlo con más detalle más adelante, al final del mes, al final del mes, la plataforma va a tener que hacer un conteo y en los primeros 5 días del mes siguiente va a reportar como movimiento afiliatorio al IMSS aquellos que sí llegaron a la meta de tener ingresos netos, no brutos, de al menos un salario mínimo en la Ciudad de México. Ahora, más adelante, si quieren, explicamos cómo se calcula esto, o más, que son los que permanecen, serán reconocidos laboralmente como trabajadores y en términos de seguridad social están afiliados al IMSS y van a continuar con la afiliación, y aquellos que no llegaron porque pues no trabajaron suficiente o de plano igual ni se conectaron, nada más se escribieron, no se conectaron, ¿no? A esos les van a dar el movimiento afiliatorio de baja. La propia ley federal de trabajo ya decía que 30 días continuos de no trabajar te dan baja. Entonces a ellos los dan de baja, a los otros les dan continuidad y reportan los ingresos que tuvieron en el mes anterior. Ok. Porque ya hay un mes de tiras, Claro. entonces esto va a pasar en agosto. En agosto van a reportar eso. En función de eso, a más tardar entre el 6 y el 10 de agosto, el Seguro Social va a mandar la propuesta de cotización en base a estos salarios reportados de julio, y a más tardar el 17 de agosto se dará el pago de las cuotas obrero patronales calculadas en función a los ingresos reportados. Ahora, regresando a julio, ¿qué pasa con el tema de la protección de seguridad social? Aquellas personas que no alcanzaron el salario mínimo o más estuvieron protegidas por ese mes, por lo menos el riesgo de trabajo. Si en ese tiempo hubieran tenido un riesgo de trabajo, y recuerda que puede haber varias plataformas con las que estés trabajando, pero bueno, si tú aceptaste una de tus 5 plataformas con las que trabajas, Y que en un dijiste, reparto que hiciste dijiste de esa quiero plataforma trabajar, te caíste. exacto, saliste con la moto y ¡paz! Te caíste a la salida de ese patrón, ahí se va a reportar el riesgo de trabajo y ahí se pagará la capacidad de riesgo de trabajo sobre el salario mínimo en principio. Si después continúas trabajando, pues ajustaría. Si no, sobre el salario mínimo, y si sigues en incapacidad, ese patrón va a tener que estar pagando las cuotas para el pago de las incapacidades. ¿Qué sucede si acaba el mes y no llegaste a esa cantidad y hiciste uso de servicios? Si hiciste uso de servicios, por ejemplo, guarderías, porque tienes derecho a todo. O sea, aquí a estos trabajadores se dan todos los seguros que da el Seguro Social. Si hiciste uso de seguros, por ejemplo, de guardería, se acabó el primer mes y no llegaste a la meta, esa cantidad que te vas a tener que pagar. ¿Cómo la vas a tener que pagar? Pues te dan la opción de que puedas entrar al régimen de personas trabajadoras independientes, en el régimen obligatorio del Seguro Social, pagas tu cuota en función del salario mínimo, por ejemplo, y ya estás cubierto. Ok. Y se te permite continuar. Si ya no vas a trabajar en la plataforma,
pues igual tú puedes seguir en ese régimen de cotización como trabajador independiente y sigues cotizando. Voluntario, ¿no? Ujú. Y en otros casos, si lo que hiciste fueron servicios pagados en especie, por ejemplo, con consultas de clínica, ese tipo de cosas, pues ahí lo que sucede es que el propio Seguro Social va a pedir a Bienestar, porque si es parte de la cobertura de Bienestar, que ella aporte la cantidad de esas que se hayan erogado, ¿no? Eso pasaría para los que no pasan, no llegan a la cuota del salario mínimo o más, que estuvieron, por ejemplo, un primer mes y que hicieron uso de servicio, ¿no? Que sería parcial finalmente la protección de la seguridad social, porque va a estar condicionada a los umbrales que vayas generando mensualmente, ¿ok? Aunque siempre podrás pagarlo, porque si no lo pagas, si no tomas el régimen de afiliación trabajador independiente en el régimen obligatorio, tendrías que pagar por De tarifa acuerdo. no asegurados. De acuerdo. Ese es un punto bien importante para todas aquellas personas que están operando a través de la plataforma y que pudieran estar en esos umbrales, que tengan claro de esta posibilidad de un esquema optativo o voluntario, que Ujú. finalmente ya no estaría asociado a la obligatoriedad directa de la plataforma, porque ella va a ser con base en los montos que ustedes comentan asociados a los salarios mínimos quién va a estar en su caso aportando si estos rebasan estos umbrales. Ahí, perdón la interrupción, Carlos, nos estabas complementando parte de la reforma y creo que igual también valdría la pena comentar si esto se replica también con el Infonavit o si esto tiene un impacto a nivel local con las entidades para el impuesto sobre nómina. Ya comentaremos algo sobre el SAT, a lo mejor ahorita, que curiosamente, como dices tú, oye, plantear las reformas y lo primero son los dineros, ¿eh? La reforma del fiscal hace 2 años y 4 años después, pues ya estamos viendo qué pasa con los trabajadores, ya que se nos cayeron algunos choferes en el camino, ¿no? Pero bueno, siempre más vale tarde que nunca, ¿no? Ya Pero bueno, llegó. sigamos con la exposición, por favor, Carlos. Sí, no, 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 adelante, digo, la verdad es que eso es lo trascendente y ahorita lo novedoso, ¿no? Esta parte de la obligatoriedad del registro al Seguro Social, aunque en este trabajo, pues que no ha sido tan armónico, ¿por qué? Porque no se cubrieron muchos aspectos, se van poniendo como temitas, ¿no? Como bien dices, oye, se modificó la ley fiscal y se les da un régimen de actividad empresarial, ¿no? Y pues ya tendrían ellos oportunidad, inclusive conforme estaba anteriormente, de poderse afiliar o no al seguro, como dice Germán, ¿no? Pero se empieza a hacer como un esquema mixto raro. ¿Por qué? Porque ahora en la reforma laboral, y que viene lo de seguridad social posteriormente, ¿no? Como que esta prueba piloto es vamos probando. ¿Por qué? Porque se empezó a hacer un Frankenstein. Este Frankenstein, imagínate que por un lado le dicen que es una relación de subordinación, una relación laboral, y que si nosotros vamos a la literatura, por ejemplo, del texto del artículo 94 de la ley de renta, nos dice que van a pagar impuesto por salarios aquellos que tengan una relación laboral. Entonces, de diciembre del 24 que se publicó esto en el diario oficial hasta el 27 de junio que el SAT publica un criterio normativo, pues teníamos la inseguridad jurídica de pues cómo iban a ¿Qué tributar, va ¿no? a Si pasar? en un régimen de salarios con retención como patrones y cumpliendo las obligaciones, como lo dice la ley de renta, por una relación laboral, pero pues ahí imagínate que ahora le dicen, por un lado eres trabajador, pero por otro no, eres actividad empresarial, ¿no? Y vas a seguir así tributando. ¿Por qué? Porque pues, se hizo antes esto, es decir, no hubo esa sistematización de normas, esa armonía. Sí. Ahora espero que con esta prueba piloto, como comenta Germán, pues se logren ver las áreas de oportunidad y si van a modificar la ley del seguro, la ley de Infonavit, porque va de la mano, ¿no? Si tienen la obligación de estar inscritos en el Seguro Social y el trabajador aportará su respectiva cuota obrero patronal, pues también va a tener beneficio de poder estar inscrito en el Infonavit y que el patrón esté cubriendo esa parte, ¿no? Ujú. Pero sí vemos que durante pues, prácticamente 6 meses tuvimos esa, ¿cómo decirlo?, ambivalencia, ¿no? Sí, Y que sí, ahora se trata de aclarar, pero pues aquí se sigue quedando chueco desde mi particular punto de vista. No sé qué opinen al respecto. sí, Entonces, yo creo para que aquí mayor el SAT se claridad, vio un poco flojo, ¿no? Se vio un poco flojo porque yo creo que, por lo menos como tú dices, conceptualmente, dado que aquí estamos creando algo nuevo y se entiende, dijeron, el planteamiento para la regulación va a ser tratar de no modificar la operación de las plataformas como lo realizan y sin tocar ese tema, pues se dio el concepto de trabajo flexible, discontinuo y todo lo que platicamos ahorita, pero yo creo que el SAT se vio un poco flojo porque
Se quedó nada más en, bueno, ya lo regulamos como tema plataformas, como está en la ley, eso no lo vamos a tocar porque esto es laboral y ya, ¿no? Ya quedó arreglado. Pero digo, por lo menos conceptualmente yo había dicho, bueno, igual habría que meditar, digo, no creo que, no digo que lo hagan, pero no tendríamos tal vez que reagrupar las disposiciones que establecen plataformas. Ahorita que está en la armonizarlos. ley de ISR iba así como que donde cayeron en su momento, digo, yo participé de esos temas en su momento dentro del SAT y tú también, Charlie, recordarás cómo estuvo este asunto, pero tal vez decirle, bueno, esto va a ser una subsección de la parte de salarios con estas particularidades, digo, porque ya vimos que es salarios y evitar un poco esta cuestión conceptual de que la ISR regula salarios. Aquí hay salarios, pero no están regulados en la parte de salarios, sino están regulados en una cosa que pues le llamamos régimen también un poco por costumbre, porque estrictamente si analizamos cómo está, régimen no parece ser. Entonces, creo que No, ahí flojeó el SAT en es una regular eso. subespecie de la actividad empresarial Por que tiene ejemplo, ciertas tasas de retención, que inclusive ahí, y un poco regreso a lo que comentábamos, ¿no? Primero son los dineros. O sea, creo que esta reforma tiene una intención de apoyar y, como lo decía Carlos, de reconocer los derechos humanos y el reconocimiento de un derecho laboral de las personas que intervienen en plataformas, sobre todo para el tema de su protección o aquellos que tienen un tema de incapacidad o inclusive que tuvieran, como bien ustedes dicen, acceso a una seguridad social si esta plataforma se convierte en su modus principal de vida. Entonces, creo que ahí aplaudo mucho este concepto de reforma, pero inclusive yo te podría decir, tanteando un poco el terreno en lo fiscal, yo creo que más allá de decir, oye, va a estar muy complejo armonizar, yo creo que algo que le dolía a la autoridad para armonizarlo y llevarlo a un concepto de salarios es el tema del impuesto al valor agregado que se asocia al cumplimiento de las plataformas. Si ujú, le das una regulación totalmente salarial, pues entonces ya no estás hablando de un impuesto de valor agregado para el cobro de los servicios que se prestan a través de la plataforma. Y ahí entramos a que pues eso afecta a los dineros y nadie se meta con los dineros del SAT, ¿no? Entonces, así creo es. que ahí hay un componente de que sí hubo una reflexión y lo que se pensó es no afectar a esto que pues a lo mejor todavía desde que se incluyó pues tiene un efecto recaudatorio pues, que a lo mejor va repuntando y que ya tiene más control, ¿no? Bueno, pero ahí dejaron la parte fiscal pendiente, un tema que dejaron pendiente allá en 2018-2017, porque cuando se abarca esta reforma en la parte fiscal, que viene un poco inspirada en el diálogo de la OCDE sobre cómo regular a Es este correcto. tipo de empresas que habían aprovechado el Internet para no parecer asentadas jurídicamente con una domiciliación fiscal en una jurisdicción y tributar en la misma y utilizar el Internet como para estar en todos lados, tener acceso a los mercados laborales y de servicios de todos lugares sin comprometerse en causación en residencia fiscal del lugar. Entonces, en aquel entonces ya se había llegado al acuerdo en OCDE de la regulación y ya del cobro efectivo de lo que en la ley mexicana ya existía para IVA, de la prestación de servicios en el país. Y entonces ahí sí entraron, ¿no? Y ahí se quedó, bueno, el registro, se registran las empresas, si no se registran, ese debate largo que hubo, que cierro, que ahorita volvió a salir con la ley de telecomunicaciones, te bloqueó el acceso, no te bloqueó el acceso, y incluso ahí, digo, que no se ha fijado, ahí le pasó el tip, ahí se hizo una regla de exclusión donde es uno de los únicos casos, o tal vez el único en que expresamente se señala que por un pago de una cantidad de un servicio no te van a dar CFDI, sino un PDF. Digo, hay que lo cheque, ahí es un caso. ¿Por qué? Porque lo que evitó la autoridad es entrar al fondo del asunto, al toro, que era grabar a las plataformas por los ingresos obtenidos en el país. Y entonces lo que hicieron fue, como ya estaba en la ley, sin que aplico la ley de IVA y cobro el IVA por la prestación de los servicios, grabo a las personas que trabajan en estas plataformas y lo hago usando a la plataforma como retenedora, con todo esto famoso régimen de plataformas. Las plataformas dicen, ya estamos regularizados y un poco dentro de este barco se hacen un poquito al lado, dicen, ya estamos regularizados, ya estamos pagando impuestos, pero en realidad quien está pagando impuestos son los trabajadores de las plataformas, porque la plataforma no la regularon como los ingresos que recibe el país. Ese fue el gran pendiente y ahorita pues sigue siendo el gran pendiente porque siguen sin estar reguladas. Digo, en la parte fiscal ahí está, ¿no? En la parte laboral coincido con ustedes, digo, aquí eso es algo que hay que reconocer. En la OIT
se ha trabajado mucho con este tema. México ha sido la voz cantante. De hecho, en las últimas reuniones de OIT, México no solamente ha sido vocero de México, sino de toda Latinoamérica, incluyendo el Caribe. Y las experiencias que había de regulación laboral, pues eran algunas incipientes, sobre todo en la Unión Europea, pero pues son países pequeños. La Unión Europea, digo, son, en muchos casos son como ciudades grandes de México, o los estados más pequeños de México, es todo un país, ¿no? México es el primero que entra ya así de fondo a hacer una regulación de este tipo, por eso es tan particular esto del trabajo flexible y discontinuo, e incluso en las últimas reuniones del mes pasado, se ha estado trabajando y se está trabajando en una recomendación de carácter obligatorio que emitirá la OIT, que no se concluyó en junio, concluirá seguramente en enero del año que entra, pero por lo pronto, ya por ejemplo, la definición de la reforma laboral del algoritmo, que recuerdan que la reforma señala que el algoritmo debe estar clarificado en el sentido de cómo premia o cómo castiga, cuándo te da incentivos, cuándo no, y eso se tiene que informar al trabajador como un anexo del contrato que puede ser electrónico y se debe informar cada vez que se cambie, ¿no? Incluso no hacerlo te da sanciones. Esa definición mexicana es la que está ahorita planteada para ese convenio. No, Y es ya hace mucho prácticamente el sentido. único punto ahorita que se quedó para discutir en él. Ya Entonces hace digo, mucho sentido este tema del algoritmo que va muy de la mano cuando otros temas que hemos hablado del uso de la inteligencia artificial y de este tipo de algoritmos en donde se busca siempre la promoción de las famosas cajas blancas, ¿no? El que independientemente de que hay una máquina o una programación atrás, el gobernado, o en este caso en una relación laboral, pues tenga conocimiento de cuáles son las decisiones que exacto. está tomando esa inteligencia artificial o ese algoritmo, ¿no? Entonces, Esa ha sido la discusión en la OIT y digo, y el punto que se ha defendido es decir, mira, sobre todo para de cara a las empresas, ¿no? Es decir, no estamos pidiendo que me des la fórmula matemática, o sea, no me des el ujú, algoritmo matemático, pero lo que sí me tienes que decir es, a ver, el algoritmo ese que está ahí, que no te voy a develar porque es un secreto industrial, debe estar protegido, pero te tengo que decir, va a premiarte si tú aceptas todas las propuestas de servicios que te dan. Te va a sancionar si rechazas más de tal por ciento. Te va a dar un incentivo si aceptas en domingo en la noche. Te va a sancionar si aceptas cosas que están muy cerca y rechazas ese tipo de, eso es a lo que se refiere, y como lo ha explicado la Autoridad Laboral de México, eso es a lo que se refiere cuando dice debes hacer claras las políticas del algoritmo y ponerlas en un anexo. Eso es lo que se busca, no que pongan la fórmula del, no, del, claro del que no. algoritmo, ¿no? Pero ha sido un tema de discusión, digo, detuvo la aprobación en junio del convenio obligatorio, por Claro, ese por tema, supuesto. básicamente. Y aquí, en esta comida fusión, porque ya creo que lo dejaron muy claro, es una comida fusión y para que los escuchas es un track bien diferente tiene que ver con el tema de seguridad social laboral en donde se reconocen estos derechos. Ya adelantamos la posible inscripción, bueno, más bien la obligatoriedad de inscripción al IMSS, el ser beneficiario y la obligación de las plataformas, además de la inscripción eventualmente del pago de la aportación de seguridad social con los umbrales que comentamos. Y otra cosa totalmente distinta, el tema de retenciones que se dan a través del régimen de plataformas digitales en materia fiscal, en donde el SAT no sabemos si lo armonice, no sabemos si lo mantenga, pero ahorita, hoy por hoy, no tendrías que emitir un comprobante de nómina para efectos fiscales No, asociado a tu operación, sino seguirían recibiendo los famosos comprobantes de retención exacto. que tienen conforme al esquema de plataformas, Fíjate ¿no? que eso me lleva a un tema muy interesante, digo, no lo he visto que nadie lo haya librado, digo, igual, pero pues son cosas que devienen de estas situaciones. El tema como tú bien dices, y regularmente a nuestros clientes aquí en DS que plantean esto, pues la primera cosa que en mi caso les digo, a ver, la parte fiscal no se modificó, ¿ah? Ya la conocemos, o sea, hacemos a un lado y vamos a concentrarnos en lo que sí se modificó, que es esto, ¿no? En lo laboral, como acaba de comentar Carlos, la ley laboral te dice, para efectos de que se te considere como trabajador, debes tener ingresos netos mensuales de un salario mínimo general o más. En el caso ya de las reglas que se publicaron aquí, ya se precisan más cosas. Aparte del 24 de junio, de las reglas de incorporación, el 27, o sea, las del 24 es un IMSS. El 27, Trabajo publica sus reglas para la determinación de este ingreso mínimo del salario mínimo. Y ahí está una parte interesante que te digo, me va a llevar a
a una duda que estoy yo planteando y a una de las cosas que son más discutidas, sobre todo por los trabajadores y también por la patronal, pero más por los trabajadores. El tema es, dice aquí, ¿cómo calculas este salario para ver si permaneces o no permaneces? Es un salario primero neto, no bruto. Entonces, ¿qué implica? Primero que el salario lo tienes que tener primero como salario bruto. El salario bruto es todo lo que reciba el trabajador, bonos, servicios, incentivos, excepto propinas. Las propinas van por separado, ¿no? Y ya sabemos que lo que el SAT dice que la propina es Aunque ingreso. hay un criterio por ahí Ajá, emitido hay por el SAT criterio. en propinas que tendría que ahora ampliarlo o O aclararlo si lo para va a dejar, pues efectos la de... propina va a ir para acá, para el tema de retención de ISR y aquí está fuera. Entonces quitamos propinas y ese es nuestro ingreso bruto. Luego, ¿qué le vamos a quitar? Le vamos a quitar unas cosas que se establecen en el decreto del 27 que se llaman exclusiones. Si quieres conceptualizar quien venga nada más del tema fiscal a exclusiones, pero sin que lo tome de textual, nada más para simplificar la explicación. Exclusiones es como los ingresos exentos para calcular la cuota obrera patronal, ¿sale? Ok, El equivalente. Entonces, te dice, tomarás los ingresos brutos, le quitarás las propinas y una vez que hayas hecho, le vas a aplicar un factor. Si te fijas, hasta aquí el criterio que tomaron para las reglas es irse por facturación, no por número de servicios, no por horas trabajadas, el criterio es facturación, ¿no? Entonces, tomarás esos ingresos, le quitarás las propinas y luego le vas a restar un factor que es un porcentaje de exclusión. ¿Qué atiene ese factor? Ese factor está enfocado al criterio de qué usas para trabajar. ok, Recordarás que en la reforma laboral se estableció que una de las obligaciones del trabajador es aportar los elementos, digo, en esta cuestión tan particular aportar los elementos para vender el servicio, ¿no? Que siempre es un servicio personal. Entonces te dice, ¿qué usas para hacer esto? Y en función de lo que uses para trabajar, te voy a hacer una exclusión. En las reglas te dice, si usas vehículos motorizados 4 ruedas o más, eléctricos, gas, lo que sea, 36% menos le tienes que restar a tu ingreso bruto. Si utilizas de 2 ruedas o vehículos motorizados, 30%. Y si no utilizas vehículos motorizados o vas caminando, o en pues el bicicleta, pongámoslo aquí, en patines. 12%, digamos, ¿no? Aunque para el primer trimestre, o sea, ahorita, julio, agosto, septiembre, estableció unos porcentajes especiales. Ahora sí que esta es la prueba en la prueba. Dijo, a ver, para probar los primeros 3 meses de la prueba de 180 días, va a ser para los 4 ruedas o más, le quita 60. Para 2 ruedas, le quita 50. Y para ninguna rueda, ningún motor, 15%. Entonces, al ingreso bruto que le habías quitado las propinas, por ejemplo, si vas caminando, le quitas el 15% y a lo que resta lo divides por el número de días del mes y ese es tu salario diario de cotización. Eso ya lo calculas conforme a la ley federal de trabajo para establecer la cuota obrera patronal y ahí saldrá la cuota que el trabajador se le retendrá, como decías, y se enterará, ¿no? Si estás como un vehículo, te van a restar el 60% y sobre esa base tendrás que hacer. Entonces, ahí cuando llegues a esa base, ese es el salario mínimo que tienes que comparar contra el salario mínimo general de la Ciudad de México, una vez que le restaste el porcentaje de exclusión. Entonces, no es que tengas que ganar un salario mínimo, tienes que ganar más de un salario mínimo para que restándole el factor de exclusión, Llegues a llegues ese al salario nivel. mínimo. Esa es la cosa que a muchos trabajadores les genera inquietud porque dicen, oye, cuando decía lo del salario mínimo igual sonaba alcanzable. Pero si ya me dices que porque llevo coche le vas a quitar el 60, y luego el 50, y luego el 12, pues igual no llego. Y si no llego al salario mínimo, ya platicamos, ¿no? Ya no te van a dar de baja, si tuviste servicios, igual Estás tienes que entrar al obligado. régimen, ¿no? ¿Cómo se llama? De trabajadores independientes. Entonces, eso es algo que está generando muchas inquietudes. Y ahora una duda que podría surgir, por lo que tú decías de los comprobantes. Es salario y no es CFDI en nómina porque fiscalmente no es nómina. O sea, es el único caso en donde el CFDI de nómina no junta lo laboral y lo de seguridad social, ¿no? Entonces, CFDI de nómina no va a haber. Va a seguir los CFDIs de retenciones porque ahí no se modificó nada. Pero aquí tú sí vas a pagar cuota obrero patronal. Conforme estas disposiciones, te tendría que dar tu patrón por lo menos cada semana un recibo. Tiene que pagar mínimo o máximo por semana. Y te deben dar un recibo, que al no ser CFDI, pues tendrá que ser
el tradicional recibo de raya o de nómina con todos los detalles de cuántas horas trabajaste, los servicios, El todo. que sustituyó el comprobante de nómina como Regresamos constancia ahí. de retenciones en materia laboral, Sí, laboral. ahora lo vas a tener que generar de manera Ajá. independiente al comprobante de retenciones para efectos Así es, fiscales de la porque no es plataforma. Es FDI. correcto. Y ahora yo te diría, si ya tú estás como, me voy al trabajador. Si tú ya como trabajador, pues ahí tuviste que pagar una cuota obrera, pero no eres asalariado. ¿Sería deducible para ISR? No sé. Pero No, si pues fuera buena de, pregunta, pero porque si fuera pues, deducible, no tienes comprobante para, no tienes comprobante para pelearlo, ¿eh? Digo, ahí se lo dejo a los litigantes y a los que están haciendo para analizarlo. y ahí hay un punto bien interesante. Y un poco bajo esa lógica, ya, Carlos, Germán, a ver qué me pueden complementar con esto. Ya entró en vigor el 22 de junio. Estamos en el periodo de la prueba piloto. ¿Qué va a suceder? Hay un pronunciamiento, porque también en efectos noticiosos de conocimiento público, pues se tiene conocimiento de que hay algunas plataformas, no digamos nombres, pero que hay algunas plataformas que no han iniciado con el proceso piloto, es decir, que no han hecho la inscripción y ya van fuera los tiempos. ¿Cómo vamos en todo esto del piloteo? ¿Va a haber sanciones? ¿No va a haber sanciones? ¿Se ha manifestado la autoridad formalmente? ¿Qué podrían comentar sobre estos aspectos? No sé, ahora sí que el que guste comenzar. Ok. Bueno, de lo que hay ahorita es, digo, la plataforma que ya existiera, porque bueno, platicamos que la carga inicial, los primeros 5 días así es, ¿no? Pero evidentemente tú puedes estar en el transcurso del resto de los días del mes, pues recibiendo gente que se inscribe. O sea, nada impide que hoy yo me inscribiera a una plataforma. Entonces ahí, bueno, ¿cómo lo reportas? Pues inmediatamente, ¿no? También lo sigue reportando. Entonces, digamos, reporte permanente. Hay una carga inicial, pero hay un reporte permanente. Entonces, yo te diría, las empresas que ahorita no hayan cumplido el 5, el establecer, reportar a los presuntos trabajadores y no estén reportando a los que están llegando, sí están en incumplimiento y por lo menos teóricamente podrían ser sancionados. La autoridad en foros públicos que ha expresado esto ha hablado de que están en una prueba piloto y que ahorita no es tiempo de sancionar, más bien de orientar, de asesoría y apoyar. Entonces, yo creo que lo prudente sería, pues bueno, si no lo hiciste el 5 todavía estás en el mes, podrías reportarlo cualquiera de estos días, aunque sea atrasado, y seguramente por lo que dice la autoridad, pues esperemos que no haya ninguna sanción. Finalmente, todos esos que tú reportes, hasta los primeros 5 días de julio, vas a ya hacer el reporte de permanencia y el ajuste de sueldo, que es el otro trámite de afiliación que se da, el ajuste de sueldo. Entonces digo, podrían corregirse, ¿no? Ahorita podrían corregirse y la sugerencia sería pues que se corrijan, ¿no? De acuerdo. Ahí tenemos identificado el monto de las sanciones. Bueno, hay sanciones establecidas por montos en las reglas, independientemente de lo que ya establece la Ley Federal del Trabajo. Creo que aquí lo tengo en la mano, pero te lo La máxima oscila a los Ah, dos pues, millones ochocientos mil pesos, Toño, Carlos lo máximo. tiene en la Ah, mano. Y bueno, pues están sí. previstas en la ley del trabajo. El que no cumpla con estas obligaciones como patrón, sí se le impondrán multas y pues hay un rango mínimo máximo y sí se prevén umbrales pues un poquito altos, ¿no? Hablando de dos Sí, no, pues sí, millones ya ochocientos pega, mil ¿no? Ya pesos. duele. Sí, si me permiten a mí para concluir, digo, Sí. hablando pues aquí hay sujetos obligados, ¿no? Las empresas, los trabajadores. Trabajadores, había comentado, se estima que andan alrededor de 700,000 personas. De ellos, pues ahorita su inquietud es, oye, ¿y qué tengo que hacer? ¿Me va a afectar? ¿Me va a beneficiar? ¿Tengo que pagar más? Fiscalmente, pues estaba así, ¿no? Tal vez ganando menos de 300,000. Y recordemos que fiscalmente personas que están en este esquema y que obtengan menos de 300,000 pesos al año podrán considerar sus retenciones de renta y de IVA como pagos Es definitivos, correcto. teniendo una facilidad administrativa de no cargar con declaraciones periódicas y mensuales. Nada más como rápido recordado que las tasas de retención de renta, por ejemplo, para los transportistas y quienes entregan productos, o repartidores es del 2,1% de renta y se les retiene el 50% de IVA, es decir, la mitad del impuesto a valor agregado. Si estamos hablando de un 16%, pues sería el 8% de IVA que se le retiene. ¿Qué más tengo que pagar? Porque pues igual y no me conviene, o como dice Germán, el tema está, ¿voy a llegar al salario o no?
fiscalmente se había considerado un umbral de 25,000 pesos mensuales para llegar a los 300, para tener este beneficio de una capacidad administrativa menor, pues simplemente me retienen y ya, no hago nada más, ¿no? Y ahora todo esto, ¿qué implicaría? O sea, yo he sentido que hay nerviosismo, que hay dudas, que hay mala información también, ¿no? Hacia los propios repartidores y propios transportistas o personas que prestan servicio a través de plataformas. Entonces, creo que ahí simplemente es transmitirles que estén tranquilos, ¿no? Que sí se están reconociendo derechos, que sí tendrán que haber un pago mínimo, no sé, en un porcentaje, 2,5 o tal vez menor de cuota obrero patronal, pero que esto le va a implicar el beneficios en materia de seguridad social, teniendo, como comentaba Germán, todos los beneficios de un asegurado al IMSS, que sería atención médica, atención hospitalaria, medicamentos, incapacidades, guarderías, riesgos de trabajo, en fin, o sea, viendo ese costo-beneficio, creo que es atractivo y mucho más económico que pues, pagarlo por fuera, ¿no? Que estar afiliado Totalmente. fuera en el término voluntario. Por la parte de impuestos quedarían igual, o sea, no hay más impuestos, no se les van a dar obligaciones adicionales en esa parte, pero sí van a tener quienes cumplan los requisitos y sean obligados a estar afiliados, sí van a tener que pagar sus cuotas obrero patronales, ¿no? Oh, y creo que está muy claro, ¿no? Digo, finalmente sí es un beneficio y ya estará en la decisión también del propio chofer, del propio repartidor, pues el ver si la conveniencia o no porque inclusive él con base en los ingresos que obtenga en cada plataforma, y esa es una pregunta interesante. Si yo trabajo, esto será por plataforma, porque es por patrón, entonces muy posiblemente inclusive los repartidores o los taxistas podrían estar jugando en dos aplicaciones sin llegar al umbral y no se suman los ingresos. Entonces, ahí pues va a estar en función de cada plataforma con la que estés operando, ¿no? ¿Es correcto? De hecho, sí, como se hizo como te decía, eso que se buscó no modificar la forma de operación, es compatible. Puedes tener tú, trabajar con 5, 6, 7, 8, como tú dices, seguirás como ahorita decidiendo con cuál trabajas un día, con cuál trabajas más, con cuál trabajas menos. Todos te van a escribir. O sea, no se va a consolidar, va a decir, ay, trabajé con 5, le aviso a alguien, y entonces, no, no, no. Las 5 que vas a trabajar, las 5 al principio, los primeros 5 días del mes te van a dar el movimiento afiliatorio de alta, así como están ahorita las reglas. Las 5 van a reportar a los primeros 5 días del siguiente mes, si llegaste al umbral del salario mínimo que ya explicamos, y te dan el movimiento afiliatorio de ajuste de salario, por lo que ya percibiste, o el de baja, o si te habían dado de baja anteriormente y ahorita volviste a entrar, pues igual el de activación, ¿no? Pero Totalmente. es compatible. Esto es importante porque para los trabajadores, esto es algo de las preguntas más comunes. Otra pregunta común, ¿qué pasa si soy jubilado o pensionado? No hay problema, es compatible, seguiré teniendo mi jubilación y mi pensión. Aquí de todos modos me van a hacer el movimiento afiliatorio de inscripción. O sea, el IMSS ya se encargará de ver que ya tengo una pensión o que soy trabajador activo. Me harán mi cuota obrero patronal igual, o sea, no se va a modificar porque tengo pensión y no perdería la pensión. Lo mismo pasa si la pensión es no contributiva, si es estas prestaciones que te dan por edad y este tipo de cosas, tampoco tienes ningún problema. Entonces, eso también es importante para los trabajadores, ¿no? Para que lo sepan. Qué bueno que lo aclaras. ¿Hay Un algún otro puntito punto que tú... importante que puede ser, perdón, Toño, que puede ser, no lo tocamos, pero rapidísimo, la cerecita del pastel, el pago de PTU, es decir, la ley establece que los trabajadores tienen derecho ya a pago de utilidades, siempre y cuando cumplan 288 horas como mínimo. Entonces, sí podrán estar en varias plataformas, pero también para cumplir con este requisito, creo que pues tendrán que también seleccionar en cuál para pues, poder tener este otro beneficio, que es participar de las utilidades. Y ahí pues también habrá un conteo, ¿no? De que estén efectivamente 200, si mal no recuerdo, si son 88, ¿no? 288 188 al año. horas conectados en la Ese está plataforma. muy interesante y también será materia de, yo creo, uno de los temas, tanto mi inscripción como el tema de un efectivo reparto, porque eso se puede prestar a planeaciones fiscales, lo sabemos.
Ajá. Va a ser de los conceptos que van a estar más fiscalizados. Yo en mi caso, el único dato que les podría decir a las plataformas es, pónganse abusados y sean consistentes con lo que están inscribiendo al IMSS y lo que están facturando de retenciones para efectos de renta. Aun cuando la retención para efectos de renta, como lo comentamos, no va a estar reflejada en un comprobante de nómina, es muy fácil que con base en los cruces de información de retenciones que hace la plataforma y los propios comprobantes que emiten, en su caso los choferes, por ejemplo, se pueda tener un padrón muy claro. Tú ya lo decías, Carlos, hay un padrón que ahorita la autoridad lanzó de 700,000, pero ese 700,000, la autoridad cuenta con elementos muy claros para identificar con qué plataforma estás operando. Entonces, si en algún momento, mientras tú sigas emitiendo retenciones, le estás mandando el mensaje a la autoridad de que se tenía que inscribir, por lo menos de saquen la prueba piloto ante el IMSS. Entonces, Sí. hay un proceso muy sencillo de la autoridad para fiscalizar el cumplimiento de estas obligaciones. Ya decíamos que, bueno, tal vez no de manera formal, no dieron una vacatio legis o no se abrió un tema de no sancionatorio. Tal vez a lo mejor ahorita con esta idea de concepto piloto la autoridad no va a estar fiscalizando o sancionando estos temas, pero sí es importante subirse a esta obligación por todo lo que va a implicar y porque en el momento que la autoridad determine ya empezar a imponer las sanciones, que como tú comentabas, Carlos, no necesariamente son menores o pequeñas, pues bueno, pueden tener un impacto en la operación, ¿no? Es un tema importantísimo, digo, y para más INRI, digo, aparte de lo que dices, dijiste que efectivamente esa coordinación existe y esa posibilidad de comparar información, deben estar conscientes que las propias reglas del decreto del 24, expresamente el punto 3.1 señala que el IMSS y la Secretaría del Trabajo podrán realizar intercambio de información y verificaciones conjuntas para efectos de asegurar el cumplimiento de la Ley Federal de Trabajo y la Ley de Seguridad Social, y por lo tanto pueden celebrar convenios. Entonces ya existe ese intercambio con el SAT. Ya está cantado el tiro, ya está Y cantado aquí prácticamente, exacto, aquí se los cantaron, les dijeron, y esto se va a intercambiar, entonces, pues sí, hay que tener cuidado con esa situación, ¿no? Perfecto. Pues no sé, si ya no hubiera más temas que comentar, la verdad es agradecerles, creo que fue un tema muy vasto, hubo varios aspectos a cuidar, tanto hacia las plataformas como hacia los repartidores, y como siempre, pues no me queda más que agradecerte, Carlos, Germán, y agradecerles a los escuchas que estuvieron con nosotros comentando de estos temas, y como siempre me despido con una frase: no importa en quién esté en tu equipo, lo que importa en quién se convertirá por estar en tu equipo de trabajo. Muchas gracias a todos, nos vemos en la próxima emisión de Sal y Pimienta Fiscal y pues nos vemos a la próxima. Gracias por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro programa de hoy, donde nuestros especialistas nos brindaron un menú fiscal delicioso y lleno de información útil. No te pierdas la próxima emisión, donde seguiremos poniendo la sal y pimienta fiscal, para conversar y degustar los temas de actualidad en materia tributaria. Esto fue Sal y Pimienta Fiscal, una producción de Digital Signature.